El arte, una vía para la construcción de conocimientos y formación de valores en los niños, niñas y adolescentes llaneros venezolanos. Experiencia significativa de la Escuela Bolivariana Integral para las Artes, EBIPA, Niños Cantores de los Llanos. 10 años construyendo esperanzas. El elemento artístico de un pueblo está inmerso dentro del hecho histórico y cultural total del mismo. Entiéndase por cultura todo el conjunto de creaciones materiales y espirituales de un grupo que sirve para satisfacer necesidades y transformar el ámbito físico-animal en un mundo humano. En tal sentido, se entiende que el fenómeno artístico, en su más alta expresión, está enmarcado dentro del hecho cultural y a su vez, por supuesto, dentro de ese hecho, lo artístico y lo estético. Joaquín Zamacuá considera el arte lo que impulsa a los hombres a la unión fraternal. Con la creación de la primera Escuela Integral para las Artes, Niños Cantores de los Llanos, en el estado Apure, se buscaba dar un paso significativo en cuanto al cambio que debe operarse en las instituciones educativas de la región. Conscientes de tan semejante reto, surgen dos momentos de singular importancia. En primer lugar, se hizo necesaria la elaboración de un diagnóstico que permitiera registrar las condiciones reales existentes, así como una propuesta que contara con toda la fundamentación necesaria para luego justificar a través de un proceso metodológico la solución del problema planteado. Con respecto al diagnóstico encontrado, se pudo evidenciar los siguientes aspectos: desconocimiento de la alta valoración del arte y su incidencia en otras áreas del conocimiento, como resultado de una total carencia de una cultura integradora en el campo de las artes, que permitiese la mediación hacia un desarrollo armónico e intelectual en el niño, niña y adolescente. Ausencia de una infraestructura artístico-cultural que la sustente. Era necesario crearla y la médula principal hoy continúa siendo la educación. Concepción de las artes como actividad efectista o tarimera en cualquiera de sus diferentes y variadas manifestaciones, sin que exista un trabajo permanente y sistemático. Es importante precisar que toda investigación sobre algún área del conocimiento requiere de la formulación del problema a resolver, y ésta se plantea a modo de preguntas, y aunque no se logre responder a cada una de las interrogantes que van apareciendo, son una orientación que permiten guiar de manera metódica la investigación. En este sentido, surgen las siguientes. ¿Cómo abordar el inicio de un proceso en la cual no se tenía casi o ninguna experiencia, sobre todo en cómo motorizar un modelo educativo que respondiera a las necesidades de la comunidad? La escuela como concepto enmarcado dentro de la llamada modernidad tendrá claridad referente a su papel en cuanto a la integralidad en la formación del estudiante. ¿Por qué es necesario considerar la cultura como elemento esencial del currículum? ¿Qué papel juega la música, la danza y artes plásticas en la formación integral de los estudiantes? ¿Por qué inventar nuevos modos de trabajo escolar? ¿Cómo lograr la participación plena de la comunidad para darle máximo respaldo y sumarse a todo este esfuerzo? ¿Cómo se relacionan las dificultades de aprendizaje con el trabajo creativo a través de las artes? ¿Es posible disminuir los índices de deserción escolar a través del trabajo artístico? ¿Cómo puede incidir la formación artística de los estudiantes en la formación cognitiva y de valores? ¿Qué rol han de cumplir los docentes en esta visión de escuela integral para las artes ante las exigencias y demandas de este tipo de modelo educativo? Y por último, ¿qué relación existe entre el conocimiento, cultura, ocio y delito? Como se podrá apreciar, dar respuesta a cada uno de los problemas planteados constituyen varias investigaciones a la vez. No obstante, todas ellas, entre otras,
sirvieron de guía para orientar la propuesta en hechos concretos y que luego de 10 años consecutivos de ardua labor es lo que conocemos hoy en día, tal como su nombre lo indica, Escuela Bolivariana Integral para las Artes, EBIPA, Niños Cantores de los Llanos. En referencia a la fundamentación histórica que sirve de basamento a la presente investigación, es importante revisar cómo don Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, al escribir de las disposiciones que tomó el Libertador sobre la educación en Bolivia, explica. El Libertador decreta que se recogiesen los niños pobres de ambos sexos, no en casas de misericordia a hilar por cuenta del Estado, no en conventos a rogar a Dios por sus bienhechores, no en cárceles a purgar las miserias o los vicios de sus padres, no en hospicios a pasar sus primeros años aprendiendo a servir, para merecer la preferencia de ser vendidos a los que buscan criados fieles o esposas inocentes. Los niños se habían de recoger en casas cómodas y aseadas, con piezas destinadas a talleres. Se daba ocupación a los padres de los niños recogidos si tenían fuerza para trabajar. Tanto los alumnos como sus padres gozaban de libertad. Ni los niños eran frailes, ni los viejos presidiarios. Cita textual del historiador Augusto Mijares, El Libertador, 1987, página 35 a la 36. En otro ámbito, estudios realizados sobre la inteligencia, Castellanos y Córdoba, 1994, sostienen que el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades del hombre constituyen un objetivo esencial que se fundamenta en la convicción de que es el hombre el artífice del progreso social, por lo que se hace inminente aprovechar de forma óptima su fuerza creadora y transformadora. En este mismo contexto, encontramos que la multiplicación de los problemas sociales y ambientales, los avances y transformaciones en la propia revolución científico-técnica, el ritmo explosivo de crecimiento de la información en cualquier campo del quehacer humano, exigen un sujeto capaz de enfrentarse crítica e independientemente a este enorme cúmulo de conocimientos, al proceso de su búsqueda, obtención, evaluación, organización y sistematización, y a su transformación creadora en productos de alta calidad y valor social. Acá encontramos que los datos, las fórmulas, las técnicas, los paradigmas tienen valor limitado en el tiempo y el espacio. La enseñanza de la ciencia pura, del arte, de la historia, no es suficiente en tanto constituyen datos culturales aislados. En cambio, cuando estas disciplinas son consideradas en términos de sus relaciones entre sí y referidas al proceso vital como una totalidad, adquieren una dimensión humana trascendente. ¿En qué se basa la siguiente propuesta? Está basada en un modelo de educación integradora a través de las artes, artes plásticas, artes escénicas y música, que incluye además el currículum nacional. Crear las bases o plataforma para el desarrollo y consolidación de otras importantes áreas del conocimiento, tales como capacidades lingüísticas, matemáticas, lógica, entre otras. Está basada en un modelo de escuela donde el arte se constituya en una opción para la construcción de conocimientos y formación de valores. También está cimentada en valores, una visión de largo alcance, es decir, trabajar en un arduo trabajo de escultura que permita esculpir y o soñar con la posibilidad de formar al nuevo ciudadano y ciudadana que requiere la patria. Al hablar de la creación de la escuela, es inevitable revisar el enfoque poético y soñador que le diera en sus inicios el profesor Edgar España, quien en un momento de inspiración y pasión decía: la escuela es un papagayo que alzó su vuelo y está pidiendo guaral. Más tarde define a Niños Cantores de los Llanos de la siguiente manera: niños, ángeles, vida, hombre del tercer milenio, semilla, cambio, luz, resplandor, amor, cantores, sublime, sueño, exaltación, esperanza, armonía,
amistad, estética, pasión, ideales, ecología, musicalidad, ética, espiritualidad, arte. De los Llanos, identidad, patria, filosofía, sentimiento, regionalidad, valores, potencial intelectual y artístico, creatividad, centauros, historia, poesía, biodiversidad, horizonte, camino y libertad. Con el siguiente mapa conceptual se intentará visualizar desde la misión, visión y todo el proceso que se ha vivenciado y que ha sido definido como Niños Cantores de los Llanos. La Escuela Básica Integral para las Artes, Niños Cantores de los Llanos, como proyecto social, nace con una misión específica de atención integral e intelectual del niño, a través de los diferentes programas educativos y artísticos ejecutados en la institución. Para ello, se han propuesto una serie de alternativas donde el niño pueda explorar, contar con una formación básica y específica en artes a través de la música, pintura, danza, teatro, entre otras. Es decir, garantizar al estudiante una orientación vocacional. La visión se enmarca en una premisa fundamental: el arte, un camino para el desarrollo de otras áreas del conocimiento en los niños. Por ello, se tiene la firme convicción en el desarrollo de capacidades como análisis, síntesis, evaluación, el pensamiento crítico, enriquecimiento de la imaginación y la creatividad, desarrollo de la formación para el trabajo, la competencia tecnológica, el pensamiento flexible, la proactividad, la apreciación por la biodiversidad, y como resultante de todo este proceso, se espera que se opere en el niño la autodisciplina, es decir, esa capacidad que tiene el individuo de autorregular su energía y usarla de manera proactiva. Tanto la misión como la visión están apoyadas en un eje o columna central, a través de la autogestión, cogestión, coejecución, sustentada en lo que hemos denominado autonomía constructiva. Todo este proceso de verdadera descentralización se equilibra a través de dos subprocesos, uno interno y otro externo. En el subproceso interno podemos observar que para la creación del proyecto Niños Cantores de los Llanos, en enero de 1995, se crea en primera instancia la fundación con el mismo nombre, Niños Cantores de los Llanos, con sigla FUNIC-Llano. Esta, a su vez, en el año 1997, propone y crea mediante propuesta o proyecto la Escuela Integral para las Artes. Asimismo, una vez que la escuela inicia sus labores pedagógicas, se constituye la Asociación Civil de Padres y Representantes de la institución. De esta forma, se establecen los primeros convenios, tal como se aprecia en la línea punteada, convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través del ambulatorio José Antonio Páez, para prevenir y garantizar la salud de la comunidad escolar. Simultáneamente, en septiembre de 1997, la Asociación Civil Madre María de San José, conociendo las dificultades económicas que impedían dar inicio a esta importante causa, mediante convenio con FUNIC-Llano, decide apoyar con un multihogar para 30 niños el referido proceso. Es así que con una matrícula de 30 alumnos, 16 en preescolar y 14 en primer grado, se dio inicio formalmente a la Escuela Básica Integral para las Artes. En el subproceso externo, es importante destacar que la escuela inicia sus labores pedagógicas con una autorización simple emanada de la anterior Dirección de Educación, denominada posteriormente
Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Estado Apure. En este sentido, se observan las siguientes instituciones participantes. En primer término, la Gobernación del Estado Apure. En 1998 permite darle un marco legal con el decreto G-184, que hasta el presente no se tenía. Posteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le asigna un Código Nacional que viene a constituir la cédula de identidad del plantel, número 041012. Por otro lado, el organismo denominado Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, desde 1998 le dio un importante y significativo aporte a la fundación, lo que permitió el fortalecimiento cultural que venía haciendo la escuela en materia de educación integral. El trabajo realizado con el apoyo de todo un colectivo generó un proceso de descentralización, tal como se prevé en el artículo 4 del decreto G-184, donde se expresa claramente que la administración de la escuela estará a cargo de la Fundación Niños Cantores de los Llanos, conjuntamente con la Asociación Civil de Padres y Representantes. Acciones que han permitido consolidar todo un proceso educativo basado en la participación de toda la comunidad a través de autogestión, cogestión, coejecución y por ende todo ello sugiere una autonomía constructiva que operativiza y hace eficiente el proceso de educación integral en la modalidad de educación estética y formación para las artes del sistema educativo nacional que adelanta la institución. Dicho proceso de descentralización viene a fortalecer y consolidar la escuela como institución democrática que brinda su apoyo a la comunidad con el servicio de atención integral al niño y niña beneficiado por la institución, lo que se traduce en un impacto social, derecho suscrito en nuestra magna Constitución. La Escuela Niños Cantores de los Llanos, desde el año 1997, fecha de su creación, ha venido sistematizando una serie de actividades que hoy constituyen una fortaleza. En este sentido, se puede afirmar que la experiencia ha demostrado que el mayor tiempo de permanencia en la escuela conlleva a mejorar y a garantizar los aprendizajes en los niños, niñas y adolescentes que conviven día a día en el plantel. Es un programa altamente efectivo, particularmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social, donde la escuela se ha convertido en un espacio que protege a los niños, niñas y adolescentes de riesgos como la vagancia, la deserción escolar, las drogas, la mendicidad y el trabajo infantil. En este contexto, se busca desarrollar en los estudiantes de forma integral sus capacidades físicas, psicológicas, pedagógicas, creativas y espirituales que les proporcionen las herramientas necesarias para la vida. De esta forma, la EBIPA, siglas que significan Escuela Bolivariana Integral para las Artes, Niños Cantores de los Llanos, ha instituido una jornada que se inicia desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y consta de una serie de actividades tales como pedagógicas, artísticas y alimentación, que consiste en desayuno, almuerzo y merienda, descanso y recreación a fin de garantizar el proceso educativo propuesto tanto en educación preescolar y primaria bolivariana. Diariamente, antes de iniciar la jornada pedagógica, se establecen dos momentos, previo al acto con ambientación sonora y el acto cívico como tal. Una vez que los estudiantes comienzan a llegar desde muy temprano a la escuela, se coloca un equipo de sonido con música suave venezolana como ambientación, con la finalidad
de ir preparando psicológicamente la actividad pedagógica y artística a realizar. También se colocan tips con información de todos aquellos logros significativos, así como recordatorios para los estudiantes o cualquiera de los grupos que conforman la comunidad escolar. De esta manera, se inicia la jornada con el formal acto cívico, que se realiza religiosamente día a día, el cual es definido como un pequeño espacio de encuentro, de convivencia, de comunicación, que toma la escuela diariamente y donde se estimulan valores, se sugieren ciertas recomendaciones. Allí saludamos, realizamos ejercicios de relajación, aprendemos canciones, himnos. Es una clase de música colectiva, pero también nos permite conocer cada vez más sobre el pensamiento bolivariano. Permite ensayar el repertorio para fechas especiales como la Navidad o cualquier otra conmemoración. Es una verdadera fiesta que incluso admite cantar y celebrar el cumpleaños de cualquiera de sus miembros. Este momento es aprovechado en circunstancias especiales para homenajear al personal de cocina, de servicio y personal docente. Acá se puede observar rostros muy felices cuando se vivencian estas acciones de solidaridad, de convivencia y valoración hacia todo el personal de la escuela. Luego de concluir el acto cívico, los estudiantes entran cantando a su recinto o salón de clase. A partir de ese momento, se trabajan todas aquellas áreas pedagógicas propuestas en el currículo nacional, como lengua y matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y educación física y deportes. De esa forma, día a día las artes como elemento activo de la cultura y donde sus diversos lenguajes permiten comunicar, transformar ideas y opiniones, compartir sensaciones, crear y modificar costumbres a través de sus diversos lenguajes, también son incorporadas al plan de estudios. La jornada diaria permite consolidar una verdadera formación integral para las artes, constituyéndose en componente de indiscutible valor dentro del sistema educativo que ha venido proponiendo la Escuela Bolivariana Integral para las Artes, EBIPA, Niños Cantores de los Llanos, desde 1997, contribuyendo de esa manera al desarrollo integral humano, propiciando una formación de calidad para la creación, investigación, la enseñanza, la interpretación, el desarrollo y la conservación de las artes, de las manifestaciones culturales y de las formas, los métodos y los procedimientos que intervienen en su generación. En referencia a las áreas artísticas, podríamos afirmar que es un proceso que está en construcción. Tienen una función exploradora, puesto que ofrecen todas las posibilidades para que todos los estudiantes vean, manipulen y usen con toda libertad los materiales e instrumentos que emplean las artes en la producción de los bienes culturales a través de la poesía, la música, el teatro, la danza, la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, entre otros. También para que identifiquen y manipulen materiales e instrumentos de acuerdo con su función expresiva, para relacionarlos entre sí y emplearlos en el intento de aproximación a la posibilidad de imaginar, de crear y de expresarse a través del arte. A través de la formación musical, se le presenta al estudiante todo un conjunto de oportunidades que le permitan explorar sus aptitudes musicales, lo que implicaría entrega y dedicación al cultivo de su vocación en las áreas artísticas, considerando de una singular importancia la propia identidad cultural de la región llanera en sus variadas y diversas manifestaciones. Asimismo, la práctica de instrumentos como el arpa, cuatro y maracas llaneras o el instrumental clásico perteneciente a la familia de la orquesta sinfónica lo sitúa en el campo del trabajo y lo familiariza con una actividad artística a la cual puede dedicarse posteriormente, es decir, para la prosecución de sus estudios y para continuar perfeccionándose, esto es, prepararse para la vida. Como ustedes sabrán, la escuela en la actualidad está sometida a variadas exigencias, pero lo esencial en nuestro caso y prioritario es mejorar en lo posible la convivencia familiar
comunitaria y la necesidad de formar un ciudadano y ciudadana que responda a los requerimientos de la nueva sociedad del siglo XXI. Ese siempre ha sido el principal norte. Esto implica renovar el carácter de la escuela como mediadora de la convivencia comunitaria, traspasar la frontera de esa educación verbalista para que los estudiantes se muevan, experimenten y trabajen en equipos. Eso significaría entonces que se necesita transformar, como proponía Bolívar, el aula en laboratorio, taller, un jardín, un huerto, un museo, entre otros. Asimismo, es importante que la escuela sea itinerante, es decir, que la escuela vaya de un lugar a otro, tal como lo sugiere el propio don Simón Rodríguez. No basta con la lectura que habla de un lugar, por ejemplo, contar cómo es un museo, una industria, un laboratorio o qué hermosa sea la naturaleza en el campo. Estos espacios deben ser visitados, recorridos y vivenciados por todos los estudiantes. Asimismo, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y destrezas que permitan la construcción de conocimientos y formación de valores socialistas. De todo lo anterior, estamos convencidos que para alcanzar el logro de todos estos propósitos es necesario dar inicio a la siguiente propuesta, denominada la ciudad escolar que queremos y necesitamos, y que está basada en 6 grandes líneas estratégicas con proyección al 2015 como meta para alcanzar y consolidar este importante proyecto comunitario. Estas se definen de la siguiente manera. Especialistas para consolidar el currículo artístico propuesto. Participación en la misión música con la conformación de la Orquesta Sinfónica Infantil. Ubicar una extensión de 4 a 6 hectáreas de terreno para la construcción de la ciudad escolar bolivariana Niños Cantores de los Llanos. Creación de la Granja Integral Bolivariana como estrategia de formación integral para el desarrollo de proyectos endógenos, siembra y cría de animales. Realización de estudios para que sea efectiva en el menor tiempo posible la prosecución o ampliación hacia los demás subsistemas educativos como educación secundaria y superior, es decir, la Universidad Bolivariana para las Artes. En el marco de todas estas ideas, se requiere la construcción de los siguientes espacios: aulas de clase amplias y bien acondicionadas para subsistema de educación inicial, subsistema de educación primaria, subsistema de educación secundaria, Universidad Bolivariana para las Artes, cubículos para las diferentes áreas de aprendizaje, sala de biblioteca, cancha deportiva, gimnasio cubierto, laboratorios de ciencias naturales, laboratorios de computación, anfiteatro al aire libre, salón de usos múltiples, comedor, otras oficinas. Piscina semiolímpica. Estudios han demostrado que la natación, por ser un deporte completo por excelencia, desarrolla armónicamente, entre otras bondades, los músculos, la coordinación y aumenta la capacidad respiratoria, habilidad que puede ser aprovechada tanto para el desarrollo de la voz humana como para quienes practican y ejecutan cualquier instrumento aerófono o pertenecientes a la familia de vientos. Sala para danza, auditorium con gran capacidad de asistentes, pasarelas con caminerías techadas pensados por el inclemente sol llanero y por la temporada de lluvia. Y por último, la planificación de un gran estacionamiento vehicular, es decir, toda una infraestructura moderna y adecuada para las exigencias que demanda toda esta propuesta. Por último,
Es importante reconocer que toda la experiencia acá expresada permite dar un viraje en lo que ha sido considerado materia educativo-cultural, basado en la concreta necesidad de posibilitar una actividad más consona al momento social, político y económico que atraviesa nuestra región llanera, de la alta exigencia en la valoración de los requerimientos culturales que el Estado venezolano debe proporcionar a la población que atiende, ya que se trata de superar la necesidad de alimentar esa parte espiritual que tanta falta le hace al hombre contemporáneo, ese hombre que desearía su reconquista para contrarrestar el sofocante ambiente que respira y librarse del avasallante tecnicismo y la mecanización que en tan alta medida condicionan sus actos, su vida misma y lo ponen en peligro de una fatal deshumanización. Romero, 1990. Finalmente, es necesario advertir que la experiencia acá emprendida luego de diversos estudios con diferentes asesores, entre otros economistas y expertos en formación educativa, condujo a la conclusión que el mismo debía ser una propuesta eminentemente social, dirigido sobre todo a la población infantil de menores recursos económicos, ya enunciados anteriormente, los cuales demostrarían bajo un trabajo organizado, sistemático y permanente las inferencias que tiene el arte con otras áreas del conocimiento. De esta forma brindamos humildemente nuestra práctica experiencial y vivencial a la orden de quienes crean que la misma puede servir de orientación para otros procesos educativos de innovación, cuyo objetivo principal sea el mejoramiento de la calidad de vida a través de la formación de más y mejores ciudadanos y ciudadanas, quienes nos permitan soñar con un Estado apure, con un país capacitado para enfrentar los retos y desafíos del presente milenio. Desde el sur de Venezuela hemos presentado para el mundo Escuela Bolivariana Integral para las Artes, Niños Cantores de los Llanos. Para todos ustedes, humilde y modestamente, profesor Roberto Enoc Bermúdez Rojas, director. Muchas gracias por su amable atención.